Bueno, mi nombre es Doris Milena Zorro Rangel, soy estudiante de Psicología de la Universidad de Investigación y Desarrollo. Estoy viendo el curso de Pensamiento Lógico Matemático, hago parte del grupo 1 y voy a hablar acerca de la validez de un argumento. Se habla de la validez, que es una propiedad que tienen los argumentos cuando las premisas implican la conclusión. Si la conclusión es una consecuencia lógica de las premisas, se dice que el argumento es deductivamente válido. Algunos consideran estas dos nociones idénticas y usan ambos términos indistintivamente. Vamos a hablar entonces de argumentos válidos. Un argumento P1, P2, P3, P4, Pn, conclusión Q, es válido si la conclusión, o sea Q, es verdadera siempre que todas las premisas P1, P2, Pn son verdaderas. Un argumento que no es válido se denomina falacia. Entonces, ¿cómo revisamos si un argumento es válido o es una falacia? Entonces, primero identificamos la premisa y la conclusión. Segundo, construimos una tabla de verdad. Tercero, señalamos los renglones donde todas las premisas son verdaderas. Cuarto, verificamos que para esos renglones la conclusión es verdadera. Tenemos como ejemplo la siguiente premisa. Q, P que implica Q, conclusión de P. Tenemos como primera premisa Q. La segunda premisa, P que implica Q. Y como conclusión, P, como lo dije anteriormente. Realizamos una tabla de verdad siguiendo los pasos para verificar si es un argumento válido o es una falacia. Entonces, como conclusión, tenemos, según la tabla de verdad, que el argumento es una falacia, dado que en el tercer renglón las premisas son verdaderas, pero la conclusión es falsa. Entonces quiere decir que es una falacia. Muchas gracias. Razonamiento inductivo y deductivo, método científico. El método científico es una metodología usada para obtener o generar nuevo conocimiento. Parte de la observación, luego de la postulación de hipótesis y finalmente su comprobación a través de la experimentación. El razonamiento lógico es una forma de pensamiento basada en la relación de los objetos o premisas. El razonamiento inductivo y deductivo son las dos líneas del razonamiento lógico. El razonamiento inductivo parte de las premisas particulares y sus relaciones para llegar a la conclusión general y la dirección del razonamiento. Es lo de lo particular a lo general, es el método más usado en las ciencias experimentales. El razonamiento deductivo utiliza premisas generales y sus relaciones para llegar a una conclusión particular o específica. La relación de la dirección del razonamiento es de lo general a lo particular, es el método más usado en las matemáticas y la lógica. Feliz noche. Buenas noches, tutor y compañero. Mi nombre es Carola Andrea Díaz Durán. Soy estudiante de la UDI en su modalidad virtual de segundo semestre. Voy a exponer el tema de formas estándar del silogismo categórico. Primero que todo vamos a hablar qué es un silogismo categórico o silogismo clásico. Es un silogismo compuesto por exactamente tres proposiciones categóricas, dos premisas y una conclusión. Una proposición es categórica cuando tiene una de las siguientes cuatro formas. Primero, universal afirmativa, todo S es P. Segundo, universal negativa, ninguna S es P. Particular afirmativa, que es el tercero, algunas S son P. El cuarto, particular negativa, algunas S no son P. Por ejemplo, el siguiente argumento es
Silogismo categórico. Todos los gatos son animales. Algunos gatos son negros. Por lo tanto, algunos animales son negros. Toda M es S. Algunas M son P. Por lo tanto, algunas S es P. ¿Cómo es de la forma estándar? Se dice que un silogismo categórico en la forma estándar es cuando se satisface las siguientes condiciones: la premisa y la conclusión. Por ejemplo, ningún héroe es cobarde. Son cobardes algunos soldados, por lo tanto, algunos no son héroes. Decimos que un silogismo categórico está en forma estándar si sus premisas y conclusiones están arregladas en orden específico. Para describir ese orden es útil definir primero cuál es el término menor, el término mayor y el término medio de un silogismo categórico, así como también cuál es la premisa mayor y cuál es la premisa menor. El término menor es el término que aparece como sujeto de la conclusión. El término mayor es el que aparece como predicado de la conclusión. Premisa mayor y premisa menor. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este tema? Vamos a poner un ejemplo. Ningún venezolano es italiano. Todo caraqueño es venezolano. Por lo tanto, ningún caraqueño es italiano, cuya forma lógica sería: usamos la variable C, B y I, para caraqueño, venezolano e italiano respectivamente, las siguientes: ninguna B es I, todo C es B, ninguna C es I. Según la posición que ocupa los términos mayor, medio y menor en las proposiciones que forman un silogismo categórico. A continuación vamos a ver una gráfica de las diferentes formas del silogismo categórico y cómo las podemos usar.